buenos días a todos y todas nuestras oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Laura Michelle Sánchez y gracias por quedarte aquí y darle clic a este pequeño podcast. Un saludo para ti a donde quiera que te encuentres, escuchando este pequeño podcast. Bueno, este pequeño podcast va dedicado a toda la gente amante del fútbol y de la identidad, ¿sí? A todos aquellos barristas, hinchas o como le quieras llamar, que se identifican con su equipo. He considerado que por temas de COVID-19 no hemos podido disfrutar de este bonito deporte y vivirlo como se debe, portando la camiseta y gritando un gol en el estadio. Por eso traigo para el día de hoy esta pequeña investigación realizada por unos grandes historiadores que exponen su argumento en la revista Materiales para la Historia del Deporte, el cual se titula La construcción de identidades colectivas a través del fútbol, resolviendo así algunas preguntas como lo son: ¿por qué el fútbol es un deporte que construye identidades? En el transcurso de este relato escucharemos algunas canciones célebres cantadas en mundiales y así podemos remontarnos a esta época. Vem Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, 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 dê. ¿Te recordó algo esta canción? Claro, uno de los mundiales en 1950, y es lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo este deporte construye identidades? El historiador Serna dice que, abro comillas, el club de fútbol se convierte en un espacio común que constituye una entidad más grande que uno mismo. Los equipos, por tanto, se eligen como representantes simbólicos de los territorios o comunidades a las que pertenecen, lo que hace del fútbol un terreno privilegiado para la afirmación de las identidades colectivas y de los antagonismos locales, regionales o nacionales. Cierro comillas. Y vemos cómo esta identidad se comienza a convertir en algo más grande que el ser relacionándose por equipos, afectando así a la identidad particular. Dependiendo de las identidades culturales que se van representando cada uno de ellos, asimismo vamos construyendo las nuestras. Y no solamente vemos una identidad particular y colectiva, sino que trasciende hasta lo nacional. Es un tipo de identidad colectiva que expresa el deseo que permite a los individuos sentirse parte de una comunidad política. Como lo señala Pons 2003, edifica una conciencia nacional y afirma su existencia. A causa de este fenómeno, se muestra en la historia diferencias y rivalidades, dado que cada nación no va a compartir la identidad del otro, y es a raíz de esta disputa que se construye la identidad. Esto ha repercutido mucho a nivel político. Ahora, esta identidad la podemos evidenciar en diferentes sectores. Uno de ellos es la estrategia de juego del equipo con las que comienzan a verse identificados. Otra parte son los jugadores. Estos individuos representan a grupos sociales que tienen creencias y deseos que logran transmitir a partir de su personalidad. Del puesto
en el que juegan, de su condición étnica, edad y técnica que tiene. El uniforme, ya que las identidades del equipo se expresan a través de los colores de la camiseta, que se convierte en el símbolo con el que se identifica el hincha y que en algunos casos sirve para identificarse por el mundo. Por último, a partir de la socialización es forjada por varios elementos como las herencias familiares y dentro del barrio, el estudio, el trabajo o la amistad. Así, el reflejo de este punto es bastante evidente, pues no son pocos los casos donde la preferencia por algún jugador o equipo proviene de la predicción de los miembros de la familia o de los miembros del grupo social del que se es parte, los cuales muchas veces influyen en nuestras preferencias y juicios de valor. En cuanto a la frase, los partidos de fútbol se convierten en escenarios simbólicos de enfrentamiento, un marco de oposición entre identidades. Además, como explica Ramonet en 1999, en los casos donde la circunstancia y los contextos territoriales, políticos o ideológicos intensifican esta referencia de oposición, las rivalidades cobran aún más fuerza y en ocasiones avanzan el desencadenamiento de determinados conflictos civiles. En definitiva, los enfrentamientos entre equipos, como lo afirma Bromberger en 1999, son para el espectador una forma de simbolizar y afirmar ciertos aspectos de su identidad. Para ello, la referencia de oposición con el rival es un refuerzo. El autor quiere resaltar que a través de la disputa se crea la identidad de naciones, colectivas y particulares. Es una forma de representar las diferencias que van construyendo a cada individuo. Por ende, genera así controversia entre culturas, provocado por equipos, ya que las ideas y la formación de identidad ha sido distinta, y es en esto donde cada hincha o cada participante en el mundo del fútbol comienza a seleccionar qué criterios quiere para su formación de identidad y cuáles no. En mi criterio, no estoy a favor de lo expuesto por el historiador Ramonet Bromberger, ya que la rivalidad genera muerte, dolor y sufrimiento, aunque la guerra y la muerte también construyen nuestra identidad. No debería ser así. Lo que debería rescatarse son valores y principios de tolerancia, respeto, y el fútbol debería ser principio de felicidad, alegría y compartir con amigos, familia, gente del barrio, etc. No sinónimo de política, ni mucho menos de rivalidad que genera guerra. Lastimosamente, vivimos en una sociedad muy competitiva y más en temas de religión, política y fútbol. Nos gustaría saber qué piensan nuestros oyentes de esta afirmación. Deja tu comentario y construyamos nuestro pensamiento. A continuación, escucharemos otro clásico del fútbol, titulado Simplemente Fútbol. Así es, como la canción que acabamos de escuchar, evidenciamos cómo la identidad de fútbol también ha impactado la música y muestra allí la hinchada y construcción de su forma de ser gracias a este deporte. Bueno, y esto lleva a preguntarnos, ¿cómo el fútbol ha influenciado en los procesos históricos de construcción de identidad entre las naciones? Bueno, estos historiadores nos hablan de dos momentos, en la guerra de Yugoslavia y conflictos en Irlanda del Norte, donde se tomó el fútbol como escenario de confrontación, el cual ha proporcionado estas tensiones. Por un lado, la guerra de Yugoslavia nos muestra cómo el fenómeno del fútbol impactó tanto política, religión y cultura, exactamente en 1980. El deporte, fútbol,
comenzó a tener un cierto grado de afición y generaba así movimientos nacionalistas. ¿Y qué creen que pasó? Claro, creció la rivalidad entre Yugoslavia y antiyugoslavos. Estos acontecimientos gritaban una guerra próxima, pero esto no quedó estático, sino que se llevó a una guerra en la calle por dos bandos, los Deliges serbios y los Bad Blue Boys croatas, y finalmente explotó con la independencia de Croacia, y de estos grupos fueron reclutados para fuerzas paramilitares según Gasser y Levinson 2004. Y así se vieron muchos contextos históricos vinculados a la guerra y su relación con el fútbol, formándose más radical las identidades nacionales. Por otro lado, en los conflictos de Irlanda nació por dos movimientos, el catolicismo y el protestantismo. Se evidenciaba en la cancha, pero tenía raíces culturales y religiosas. Presentaremos otra célebre canción de Khalil Dande llamada Gol, donde se rescatan valores y lo que representa el fútbol en verdad. Somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero, no importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego, persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol. Porque el fútbol genera un contexto de rivalidad sociopolítica y sociocultural marcada por los nacionalismos. Como se menciona en la lectura, la construcción de identidades colectivas a través del fútbol. Este deporte es una herramienta que puede ser útil para observar y entender los procesos que se desarrollan en la sociedad. En consecuencia, es usada para generar rivalidades en contextos sociopolíticos u socioculturales. Además, que a partir de ella se creó identidad por equipos y cada persona adoptó un pensamiento y un criterio frente a otros. Finalmente, debemos indagar más sobre el conflicto irlandés y así analizar las consecuencias sociales del derbi futbolístico de Glasgow, que enfrenta el Celtic FC y el Rangers FC. Entonces, generó una gran masacre y discriminación por fines políticos y étnicos, ya que el Celtic rescataba una identidad católica e irlandesa que tiene una naturaleza de opción y de reacción. Bueno, como ya les he contado, debes responder la pregunta. ¿Estás de acuerdo con esta rivalidad generada por el fútbol? Sí, no y por qué. Eso es todo por este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Recuerde que hablaba con Laura Michelle Sánchez. Nos vemos en otro episodio.